Salmo 73, leemos del versículo 21 en adelante. Yo leo un versículo y ustedes leen el próximo. Aunque vean que mi versión es un poquito diferente, por favor acompáñenme allí. Leo en el versículo 21 y ustedes leen el 22. La palabra del Señor la leemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Ok, eso fue una prueba, fue un pequeño examen ahí. Vamos otra vez. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Ok, me encantaría que podamos leer ese último versículo todos al unísono. Está ahí frente en la pantalla igual. Así que lo leemos. 1, 2, 3. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Así es. El Señor es fiel. Tengamos un momento de oración para venir delante de Él con un corazón dispuesto a adorar y glorificar su nombre, pero también a escuchar su palabra. Oremos. Señor y amante Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido increíblemente bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Tú nos has guardado, tú nos has protegido, oh Señor, y tú nos has traído hasta aquí, oh Señor. Te pedimos ahora que tú pongas en nosotros un corazón dispuesto a adorarte, a glorificarte, oh Señor. Que podamos cantarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, oh Señor. Pero también que tu palabra nos hable y que podamos ser más simplemente oidores, también hacedores de tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a cantar al Señor con gozo. Vamos a cantar al Señor. Alabar su nombre. Amén. Así que espero que me ayuden cantando. Si no se la saben, con las palmas. Pero vamos a expresarle al Señor nuestra gratitud. Vamos a expresarle al Señor nuestra devoción a Él. Vamos a alabar al Señor. Amén. Él es lo mejor para nuestras vidas. Él es nuestro pan de vida. Si me pueden acompañar de pie. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir.
el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Vamos otra vez. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Él es todo lo que necesitamos. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Gloria al Señor. Él es nuestro pan de vida. Hermanos, en los momentos de aflicción, cuando estamos cruzando el desierto, la única necesidad que nosotros podemos saciar, lo único que nosotros podemos hacer para encontrar paz, para encontrar descanso, ese alimento que nos va a ayudar a cruzar ese momento difícil, solo es Jesús. Él es nuestro pan de vida. Gloria al Señor. Seguimos cantándole a Él. Asimismo, seguimos de pie, dándole lo mejor al Señor.
que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor, que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Fuerza das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios. Dile al Señor, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Gloria al Señor. Él es nuestro Dios que da fuerza al débil, al que pide auxilio. Él es nuestro Señor, un Dios de misericordia, un Dios maravilloso, más grande de lo que nosotros podemos imaginar, y lo podemos contemplar en nuestra vida, en todo lo que sucede en nuestro diario vivir. Muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles y vemos su mano obrar, y también vemos su mano en los momentos de alegría y damos gracias al Señor. Así también toda la creación da gloria al Señor. Vemos su majestad expresada en los cielos, en los mares, en la tierra. Así que vamos a cantar: todo lo que respire, alabe al Señor. Gloria al Señor. Con las manos, con las voces, con nuestra mente, con el corazón, demos gloria
a nuestro Dios. El nombre del Señor, Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Gloria al Señor. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que respire alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que respire alabe al Rey. Él es digno. Gloria al Señor. Y su iglesia dice: amén. Qué bueno es el Señor. Pueden sentarse. Qué bueno es alabar al Señor. Reconocer su poder, su misericordia, su amor, su justicia. Ver su creación. Todo lo que respire alabe al Señor. Así que vamos a continuar en esta mañana y vamos a estrechar nuestras manos. Lo que tenemos días sin vernos, una semana. Así que vamos a cantar. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, amas y
si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo. Amigo, te amo. Vecino, te amo. Porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo. Amigo, te amo. Vecino, te amo. Porque Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí. Qué bueno es el Señor. Podemos dar amor porque Cristo vive en nosotros. Seguimos alabando al Señor y vamos a tener ahora un tiempo de acción de gracias. Así que puede pasar por aquí, va a pasar por aquí una bella dama, la señora Inés. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Vine a darle gracias a mi Señor por la salvación de mi alma y el perdón de mi pecado. Agradecida de tan poquitos años que Dios me ha dado. No, yo lo voy a poner a contar como siempre. Que Dios me dé el ánimo y me dé todo para venir aquí a contar esos años. Así es que ya ustedes saben. No, porque se cansan. En Penso se cansan. Aquí hay 30. 30. Después de 30, 40. Después de 40, 50. Después de 50, 60. No te quedes ahí. Después de 60, 70. Y después de 70. Bueno, si Él me deja llegar, falta poco. Y 6. Gracias, mis hermanos, y gracias a mi Dios que me ha dejado llegar hasta aquí, hasta donde Él quiera. Amén, gloria al Señor. Es una dicha llegar a esa edad. Y una dicha para mí también que mi abuela, tener a mi abuela todavía hasta esa edad. Así que gloria al Señor por eso. Y vamos a continuar alabando el nombre del Señor con lo que hemos traído de corazón para Él. Vamos a recolectar las ofrendas. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias Dios una vez más por estar aquí, por ser, Señor, beneficiado junto con nuestros hermanos en Cristo Jesús de lo que es el amor en Cristo, de lo que es la bendición de cantar alabanzas a ti, de, Señor, estar juntos en armonía. Ahora, Señor, bendice estas ofrendas que vamos a recolectar, Señor, que tú, Señor, provea para los que aún no han alcanzado traer algo, apartar algo, y también bendice, Señor, a los que sí lo han podido hacer. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El deseo de Dios es que tú des al 100 por 1. Y ese es el deseo
de nuestra alma también. Por eso yo voy a ofrendar, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces da y se os dará, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría y liberalidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces da y se os dará. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Definitivamente Dios ama al dador alegre. Si algo que debemos pedirle al Señor continuamente es que nos ayude a hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Cuando nosotros tenemos eso en mente, de que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, lo hacemos con alegría. Y qué bueno es poder darle gracias al Señor que nos da la oportunidad, como cada domingo, de nosotros congregarnos para lo mejor. Nosotros estuvimos tratando una serie en los últimos domingos sobre el equilibrio en la vida cristiana. Así que también orar al Señor para que nos permita a nosotros, en lo que va del año y lo que resta y continúe, seguir fortaleciéndonos en cada una de estas áreas. Hoy vamos a hablar sobre el pecado de Roboam. Y les invito a que me acompañen a Segundo de Crónicas, capítulo 10. Vamos a estar leyendo este pasaje. Segundo de Crónicas, capítulo 10. Si tienen sus Biblias, preferiblemente Biblia física. Segundo de Crónicas, capítulo 10, leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pecado o del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos,
tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu causa. Así que fue todo Israel a sus tiendas, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por esta oportunidad tan especial que tú nos has dado. Gracias porque podemos confiar en ti, podemos descansar en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te bendecimos, exaltamos tu nombre y te pedimos perdón, porque sabemos, Dios amado, que necesitamos cada día de tu guianza para poder hacer tu voluntad. Señor, esta historia de la Biblia que nos presenta una realidad tan profunda sobre la importancia de mantenernos en tu ley, en tu palabra, no apartándonos nunca por la razón o las razones que sean. Señor, te rogamos que guíe nuestros pasos, que nos permitas escudriñarnos, examinarnos a nosotros mismos cada día y mirar cuáles son las pisadas que podemos nosotros seguir. Porque como decía el apóstol Pedro, así lo expresó, que debemos de seguir las pisadas de Jesucristo. Por eso, Dios, te pedimos perdón y te rogamos que ponga en nosotros toda buena disposición para reconocer la necesidad que tenemos cada día de buscar de ti. La necesidad, Señor, de poder reconocer a la luz de tu palabra que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Que no nos apartemos de este libro de la ley. Que tú nos guardes y que no nos dejes caer en la tentación. Que podamos reflexionar en este personaje de la Biblia que por causa de su orgullo, por causa de su pecado, por causa de su dureza en el corazón, el reino se dividió
y tantos males que vinieron después de esto para todo Israel, para toda Judá. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a poder recibir tu palabra. Ayúdanos a poder darte gloria y honra, Señor. Porque hoy día sabemos que hay tantas personas en el mundo, sobre todo, que viven según los designios de su corazón, que viven según las maldades que otros hacen, pero nosotros vivimos bajo la guianza de tu Espíritu Santo. No permitas, Dios, que actuemos como Roboán. Ayúdanos cada día a poder recibir con mansedumbre tu palabra, apartándonos de todo pecado, apartándonos de toda contaminación y escuchando el consejo de tu palabra, que va por encima de cualquier idea, de cualquier ideología o de cualquier cosa que el ser humano establezca como patrón para seguir en esta tierra. Es tu palabra, Señor, nuestra guía. Y es tu Espíritu Santo, como dice nuestro Señor Jesucristo, que nos guía a toda verdad. Guárdanos si en algún momento hemos actuado, hemos andado o estamos caminando solamente por emociones y no por la convicción de lo que enseña tu palabra. Ilumínanos, Dios, danos el entendimiento, danos la sabiduría necesaria para actuar de la manera más correcta, sobre todo guardando, cumpliendo con cada una de las cosas que enseñan tu palabra para nosotros. Bendice esta congregación, Señor. Si alguna persona entre nosotros no te conoce, rogamos por ellos para que de igual manera extiendas tu misericordia sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su familia, que pueda reinar el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que sea nuestro Señor Jesucristo obrando en cada corazón, y a nosotros danos la oportunidad de mirarnos en este espejo, en esta historia de las tantas que encontramos en las Escrituras, pero que veamos en esta historia la importancia, la necesidad de nosotros poder evaluarnos y ver qué consejos estamos siguiendo, cuáles son las cosas que hacemos, por qué las hacemos, y que entendamos sobre toda cosa que debemos de vivir bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este mensaje, que ya con solamente leerlo, el capítulo que leímos de Segundo de Crónicas, capítulo 10, nos da una vista panorámica de lo que ha sucedido allí. Quien ha leído la historia bíblica sabrá inmediatamente que aquí se produjo una división del reino y muchos años de historia pasaron luego de ahí. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, no había ninguna división. Cuando llegó Salomón, cuando llegó el rey Saúl antes y David, que fueron la famosa monarquía, todavía el pueblo seguía unido, aunque ya sabemos que en el libro de los jueces hubo un ciclo de pecado, un ciclo de confesión, un ciclo de castigo y todo esto, pero ya el pueblo no aguantaba más. El pueblo se había apartado tanto de Dios que cuando llegamos al tiempo de Roboán, definitivamente se divide Israel. Se divide el reino, y de qué manera. Y hoy vamos a hablar, a modo de reflexión, del pecado de Roboán. El pecado de Roboán. Si por el nombre fuera, la gente se hace como una imagen y pensará que el pecado de Roboán era que robaba, porque dice Roboán. No, no es el caso. Ese era un nombre. Muchos lo confunden con Jeroboán, otro nombre que también aparece ahí en el texto. Pero esto va muy directo
a un problema que había en su corazón. Ustedes leyeron conmigo, donde el pueblo, ya después que Salomón había muerto, el pueblo se acerca a Roboam porque quería que disminuyera la carga pesada de los tributos, los impuestos. Y aquí entonces se da un tremendo problema, y es que Roboam hizo algo, por un lado, que pudiéramos decir correcto, ¿verdad? Buscó consejo. Sin embargo, los más adultos, los ancianos de la ciudad, le dijeron de manera clara: mira, haz con este pueblo lo que es agradable. Tienes que conducirte humanamente con este pueblo. En pocas palabras, compréndelo. Ellos te están expresando algo real, algo que le está afectando. Pero el texto dice, y lo voy a leer otra vez en el versículo 8, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. El pecado de Roboam, en primer lugar, consistió en la dureza de su corazón y el orgullo. Y me llama mucho la atención este pasaje porque pareciera como que ese espíritu de Roboam, en la medida que pasan los años y el tiempo, se va repitiendo la historia. Roboam no era un niño, no era un adolescente. La Biblia dice que él tenía unos 40 años, pero en ese entonces 40 años era un muchacho joven todavía. Ahora bien, el hecho de que él rechazara el consejo de los ancianos, que evidentemente pedían aliviar la carga del pueblo, y en eso, o en lugar de eso, siguió el consejo de sus amigos jóvenes. Oigan con qué palabras. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. No eran simples frases, no eran simples declaraciones. Lo que Roboam estaba diciendo, lo que viene conmigo va a ser peor, porque yo soy Roboam. El pecado de Roboam, entonces, en primer lugar, consistió en la dureza de su corazón y en el orgullo, que lo manifestó desechando, rechazando el consejo de los ancianos. Algo que hoy en día estamos observando de manera cada vez más difícil y más terrible con nuestra generación. Vivimos en una generación Roboam Plus, si pudiéramos llamarle. Vivimos en una generación donde desafortunadamente muchas personas no quieren escuchar consejos, y sobre todo los consejos que realmente van a honrar y glorificar a Dios. Si usted analiza los dos consejos que le dieron, porque en el mundo hay muchas personas que aconsejan, no necesariamente todo el mundo aconseja correctamente, pero ahí hay dos tipos de consejos. Por un lado, los ancianos le dicen, aliviale la carga al pueblo, y por el otro lado, sus amigos le dicen, ponle la carga más pesada. Naturalmente, el consejo de los ancianos era un consejo que le iba a permitir a Roboam equilibrar la situación, ganarse el corazón del pueblo, mediar entre una situación que realmente le estaba afectando, pero él no buscó un punto de equilibrio. Él no buscó o evaluó las dos propuestas y dijo, vamos a tomar esta. No, desechó totalmente el consejo de los ancianos y prefirió el consejo de los jóvenes, que básicamente le dijeron, dale un castigo más severo. Mis hermanos, estamos viviendo en una sociedad muy parecida a ese espíritu de Roboam. Estamos viviendo en un tiempo donde las personas
no les gusta escuchar el consejo de Dios, sobre todo. Una de las cosas por las que yo le doy gracias al Señor durante todo el desarrollo de nuestra vida era que a mí siempre, todo el tiempo, me ha encantado hablar con personas mayores, más adultas. Y cuando tenía unos 19 o 20 años, que yo hablaba con los amigos de esa época, yo veía que no tenían esa madurez. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que no se compra. ¿Usted sabe qué es? La experiencia. Por más que el joven camine y ande y diga que se la sabe, la experiencia no se compra. ¿Y sabe cuál es el problema hoy día que estamos viendo naturalmente entre jóvenes y más adultos? Que los jóvenes, muchos de ellos, no voy a decir todos, no quieren escuchar el consejo de los más adultos. Y todo eso trae sus consecuencias. Si nos vamos al plano local como país, estamos viendo que fruto de ese mismo espíritu de no escuchar el consejo, ¿cómo están viviendo nuestros jóvenes hoy día? En el mundo no cristiano, aunque sabemos por un lado que hay padres y madres que aconsejan impíamente a sus hijos, eso lo sabemos, pero en sentido general, el amor materno o paterno siempre va inclinado en ayudar y en cuidar a sus hijos. Que en el mundo haya alguno que otro y la excepción, sí, pero naturalmente los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos, sobre todo si han pasado por muchas situaciones, no quieren que ellos la vivan. Pero ¿qué sucede? Que cuando una madre le dice al hijo o a la hija, mira, no haga esto porque te puede llevar a esto, muchos de los casos lo tienen como si fueran enemigos a los padres, porque les dicen que no deberían de hacer tal cosa. La experiencia no se improvisa. En el tiempo de Salomón, el pueblo tuvo paz, el pueblo estuvo tranquilo, no hubo problemas de esa índole. En el caso de David, David conquistó todos los reinos que habían, subyugó a todos esos enemigos. Salomón heredó un reino de paz, pero cuando llega Roboam, su hijo, aquí las cosas comienzan a cambiar. Y todo se deriva de un corazón orgulloso y duro. Rechazar el consejo de los más experimentados en esta vida le ha costado a muchos lugares, sobre todo en nuestro país, la gran cantidad de problemas sociales que estamos viendo. Embarazo en la adolescencia. Estamos viendo cosas insólitas o que en antes jamás la podíamos imaginar. Hermanas matando a otra hermana. El mundo está convulsionando. El mundo está cada vez más terrible. Y una de las cosas que hace más terrible esto es que la generación que está subiendo no quiere que nadie le aconseje. No quiere que nadie le diga, haz esto o no haga lo otro. Todo está bien mientras usted le dice, sigue, anda. Pero si usted le dice, te puede ir mal si hace esto, te están encontrando en un grave problema. Con solamente darle un consejo a alguien. Por eso muchas personas y aún consejeros han entendido que si una persona no te pide un consejo, no te solicita la ayuda, muchas personas ni siquiera se arriesgan. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que ya tienen un mundo hecho de lo que quieren hacer en esta vida. Y a veces te piden un consejo, no necesariamente porque quieren llevarse de tu consejo, sino porque realmente quieren agotar los procesos y decir, yo escuché a fulano y escuché a fulana, pero al final yo voy a hacer como Roboam, lo que yo quiero hacer. Y hermanos, una de las cosas
que podemos ver en las Escrituras la importancia, y muy especialmente a la juventud, la importancia de escuchar a los más adultos. La rebelión que hay hoy día en nuestra generación está llevando niveles terribles. ¿Cuántas madres y cuántos padres están sufriendo por ese comportamiento Roboam de sus hijos? Que no quieren escuchar a sus padres, que no quieren escuchar el consejo. Y lo peor del caso es que al final, cuando los hijos toman sus malas decisiones, los padres tienen que cargar con esas malas decisiones. Porque a la hora de la verdad, los amigos de Roboam que le dijeron tal cosa, a la hora de la verdad se retiran y dejan a Roboam con el problema, que lo vamos a ver más adelante. Por eso es muy necesario. Timoteo tuvo la dicha, el privilegio de que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. ¿Sabe quiénes se fajaron con Timoteo? Su madre Eunice, su abuela Loida. Desde pequeño, enseñándole la palabra, enseñándole la ley. Y Timoteo, cuando ya Pablo llega a buscar en Listra y encuentra, dice que todos daban buen testimonio de Timoteo. Porque cuando los jóvenes aprenden a escuchar los más adultos y entienden el consejo, la misma Biblia establece a modo de principio que se le puede prolongar los días a la juventud hoy día. Una manera de honrar a los padres es escuchándolo. A veces pensamos que hay muchas maneras de honrar a los padres, pero ¿sabe qué? Hay hijos que no escuchan a sus padres. Y dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Acaso pensamos, como en caso en estos días, que desafortunadamente uno de nuestros niños del centro donde estamos, un hermano de él falleció, que estábamos orando por él en estos días, porque por más que le dijeron que dejara el vicio y que dejara de estar en esas cosas, él persistió hasta morir. Pero si lo analizáramos, mis amados, en sentido general, lo que estamos viendo es al final que todo se deriva de la dureza del corazón y del orgullo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los consejos que te han dado para bien en esta vida? Y aunque hablamos a jóvenes en sentido particular, pero muchas veces llegamos a la adultez siendo jóvenes arrastrando el mismo pensamiento de no escuchar a los demás. Y a veces usted encuentra personas también más adultas que no escuchan consejos. ¿Sabe por qué? Porque también desde pequeños, desde jóvenes, tampoco querían escuchar consejos de nadie. Pero la palabra de Dios es nuestra guía. Y la palabra de Dios siempre nos va a guiar a aquello que va a honrar y glorificar al Señor. Esa dureza del corazón y el orgullo de Roboam fue tan terrible que provocó la división del reino. Y más aún, dice el capítulo 12, versículo 1 de Segundo de Crónicas, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿sabe qué hizo? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Oigan esto, lo que nació como una rebelión en su corazón, lo que nació con el orgullo de su corazón de no escuchar y ahora ejercer la autoridad de una manera rígida a un pueblo que estaba sufriendo, ahora lo sella con el abandono de la ley de Dios. Como dice el texto, una vez que su reino se consolidó, que se hizo fuerte, ¿sabe lo que hizo? Dejó la ley de Jehová y todo Israel.
La dureza del corazón y el orgullo, tarde o temprano, nos lleva a abandonar la ley de Dios. Una cosa lleva la otra. Roboam, quizás su jactancia de que ahora es rey, quizás querer sentir el peso o que el pueblo sintiera de que había un rey fuerte, a diferencia de su padre Salomón, muchas razones pudieran haber. Pero lo que el texto de manera clara y enfática reitera es que él no quiso escuchar el consejo de los ancianos. Atención, jóvenes, atención, aprendamos a escuchar el consejo. Aprendamos y no caigamos en el error de nuestra generación. Y no caigamos en la trampa del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que nos vamos endureciendo y el orgullo nos va invadiendo, eso mismo nos aleja de los mandamientos de la ley de Dios. Cuando ya Roboam se sintió que estaba fuerte su reino, no se humilló a Dios. Lo que hizo fue, y la Biblia lo dice de manera categórica, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Porque el efecto del rey no era solamente él. El efecto del rey afectaba a toda la nación. Y lamentablemente vemos que su pecado arrastró a todo Israel con él. No hay una cosa más triste cuando un gobernante se aparta de las cosas de Dios, de la ley de Dios. ¿Qué está pasando en Latinoamérica hoy día? Y muy especialmente en nuestras regiones. Cómo los pueblos están gritando por la manera en que los que están gobernando se expresan y hablan, apartados de Dios totalmente. Un revuelo ha causado Gustavo Petro, presidente de Colombia, que en estos días afirmó, mientras se firmaba un convenio, un asunto, afirmó que Jesucristo debía de tener una vida amorosa y sentimental y que a lo mejor estuvo con María Magdalena. Todavía está el pueblo de Colombia, las iglesias católicas, evangélicas, cayéndole encima al presidente. Porque él se tomó la libertad en decir que un hombre como Jesús no podía vivir solo. Lo que muchos han considerado, le han llamado una blasfemia. No hay una cosa más difícil para un país que cuando los que gobiernan se apartan de Dios. Es que cuando hay dureza del corazón, cuando hay orgullo, cuando las personas no escuchan el consejo de Dios, lo que lleva es que están a un paso de abandonar la ley de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados. Yo siempre he dicho que aún hasta de los niños aprendemos. Hay niños que han corregido a sus padres y le han dicho eso está mal, pero ¿sabe qué hacen algunos padres? En la dureza de su corazón, no, eso está bien porque yo dije que está bien. Si está mal, pídale perdón, porque está mal. Como mencionaba la semana pasada, si usted pasó en rojo y le enseñó a sus hijos que está mal pasar en rojo, cuando le reclamen eso, no diga no, eso lo hice, no, está mal. Porque se predica con el ejemplo. Porque muchas veces pensamos que es solamente decirle. Y qué terrible es que muchos hijos, como hablábamos en los estudios bíblicos, los tipos de padres, llegar a la vejez y sus hijos nunca lo escucharon diciendo, excúsame o perdóname por algo que hice mal. Porque la mamá no se equivoca y el papá no se equivoca. Lo que está mal, está mal. Roboam entonces encarna precisamente la figura de aquellos que rechazan el consejo de la experiencia. Y obviamente sabemos que hay personas adultas que no necesariamente tengan la sabiduría, tengan el entendimiento, tengan la convicción clara de la vida,
Porque de lo que usted se llenó, de lo que usted se alimentó, eso es lo que usted va a dar en la vida. Y sabemos de casos que hay personas adultas que aconsejan equivocadamente a sus hijos. Y traen al recuerdo, no, porque cuando esto pasó así, que yo tenía un problema, yo ponía el agua a calentar, mire, y se la tiraba encima. Cuidado, que hay muchas personas mayores que tienen unos trucos y unos códigos medio extraños. Siempre y cuando el consejo esté a la luz de la palabra, escúchelo, atienda. Porque evidentemente no todas las personas, aun siendo adultas, dan consejo correcto. Pero en sentido general, tenemos que aprender a escuchar. En algún momento Dios nos está hablando a través de alguien y lo estamos rechazando. En algún momento Dios de manera reiterada nos está dando un consejo a través de un amigo, a través de un hermano, a través de un familiar. Pero muchas veces la dureza de nuestro corazón no nos permite ver lo que Dios nos quiere hacer ver. Esa dureza del corazón nos da un paso más hacia el abandono de la ley de Dios. ¿Y sabe lo que provocó esto? Vamos a leer lo que sucedió cuando los egipcios invadieron a Judá. Recuerden que Roboam se hizo fuerte, consolidó su reino y dice que se apartó, dejó la ley de Dios. Pero esa fortaleza era una fortaleza efímera, porque lo que viene a continuación es una invasión. Y eso es lo que sucede cuando pensamos que nos va bien sin Dios. Cuando dejamos la ley de Dios y pensamos que estamos fuertes y que estamos consolidados. Miren lo que dice aquí, versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisat, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Imagínense la cantidad. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisat, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisat. Oigan esto. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisat, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisat, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. El texto es claro. Abandonar la ley de Dios no le garantiza a nadie bienestar, no le garantiza paz. Lo que él pensaba en un momento, que se había consolidado su reino y que ya todo estaba bien, terminó siendo humillado, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Oigan
cómo Dios, a través del profeta Semaías, le explica y le dice lo que ellos estaban haciendo. Se humillaron. Dios dice, no lo voy a destruir del todo. Sin embargo, sí serán sus siervos. Tenían que pasar por su proceso, porque Dios no le quitó todo. Ellos iban a acabar con Judá en ese momento, pero aunque se arrepintieron, Dios le permitió pasar por su proceso, para que en medio de ese proceso, entonces, como dice el texto, ellos sepan distinguir y saber lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Y es algo de lo que yo he reiterado muchas veces, mis amados. Hay personas que no van a entender a Dios, ni las cosas de Dios o el buen consejo de Dios, hasta que no pasan las consecuencias de su pecado. ¿Usted sabe lo que pasó con el pueblo cuando estaba Noé? Dice la Biblia en Mateo que a pesar de que Noé predicó y enseñó, no entendieron hasta que vino el diluvio. Y lamentablemente hay muchas personas que solamente entienden cuando pasan por el proceso. Dios le dijo a Roboam a través del profeta, serán sus siervos. Van a distinguir entre lo que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Y peor, fíjense lo que pasó. Los tesoros de la casa del rey, todo se los llevó. Los escudos de oro fueron sustituidos por bronce, lo que reflejaba una disminución de la gloria y el poder de Judá. Se habían humillado, fueron lamentablemente, como vemos en el texto, degradados de una manera terrible. En el reinado de Salomón eso era lujos, oro por aquí y oro por allá. Llega el hijo Roboam, hace un desorden, comienza a castigar al pueblo con peores impuestos, que dicho sea de paso, Adonirán, que era el jefe de los impuestos en ese momento, terminó siendo apedreado por el pueblo. Lea la historia completa. Cuando él fue allá, miren que ahora que se va a cobrar tanto, le cerraron a pedradas y murió. Pero estuvo vivo en el tiempo de David, estuvo vivo en el tiempo de Salomón. Llegó Roboam y la dureza de su corazón y de su orgullo provocó la división del reino, pero la muerte también del recolector de impuestos. Entonces la dureza del corazón lo llevó a abandonar la ley de Dios. Y ese abandono de la ley de Dios trajo disminución de la gloria de su reinado. Se degradó la nación hasta lo más bajo. De oro pasaron a bronce. Vean que la dureza del corazón nunca ha sido agradable delante del Señor. Abandonar la ley de Dios es un peligro. Y finalmente, mis amados, durante el reinado de Roboam se permitieron lugares altos, imágenes y la práctica de actos y de muchas cosas que provocaron hacerlo al Señor. Roboam se destacó también, más adelante vemos que hubo idolatría en el pueblo. Si hay algo por lo que se caracterizaron los reyes, fue precisamente por el creciente aumento de la idolatría en la nación. Obviamente la madre de él era de otra nación extranjera y ella de alguna manera u otra había incidido en esto. Recuerden que Salomón tuvo muchas mujeres y Roboam fue uno de estos hijos de estas extranjeras, y la influencia que él tuvo de la idolatría la reflejó en su reinado, permitiendo lugares no permitidos, porque la adoración estaba centralizada en Jerusalén. Sin embargo, sí lo permitió. Y es que cuando hay dureza del corazón, cuando hay abandono de la ley de Dios, el pecado termina siendo normalizado en la vida de las personas. ¿Qué se puede esperar de un corazón
que abandona la ley de Dios. Lo que pasó con Roboam. Idolatría, problemas y más problemas. Por eso, mis amados, quiero concluir este mensaje diciéndoles la importancia de escuchar el consejo de Dios. ¿Cuántos problemas nos causamos muchas veces a nosotros mismos por no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Cuántas veces nos apresuramos a tomar decisiones sin buscar el consejo de Dios? Sin buscar qué me dice Dios para esto o para aquello. Pero muchas veces estamos más dispuestos a escuchar, como el caso de Roboam, a aquellos que estén de acuerdo o afín a lo que mi corazón dice. Al final, Roboam escuchó el consejo de los más jóvenes que decían que lo castigara el pueblo con más severidad. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba inclinado a eso. Ellos podían darle el consejo que quisieran. Al final él tomó la decisión. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que levantarnos y examinar qué camino estamos siguiendo en esta tierra. Porque de la única manera que vamos a agradar a Dios es andando de acuerdo a su palabra, siendo guiado por el Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hoy muchas personas, como decimos y hemos reiterado, famosos influencers cristianos, que no se dan cuenta que la mayoría de los que lo siguen, o muchos de ellos, son más impíos que cristianos. Y que todas las cosas que ellos hacen y que reciben un amén y un gloria a Dios y que reciben tanta aceptación, usted lo evalúa y se da cuenta que muchos de ellos ni cristianos son. Pero usted piensa que son cristianos, porque son los primeros. Y recuerdo yo en una ocasión viendo a unos de estos influencers cristianos de ahora, que no estoy diciendo que todo esté mal, pero lamentablemente los que están entre las dos aguas son los que más gente llaman la atención. Uno de ellos, un impío, le escribió y le dijo: no te preocupes que los impíos somos más. Así mismo le escribió. No te preocupes que los únicos que te están criticando aquí, le dijo el no cristiano, los únicos que te están criticando aquí son los cristianos. Así mismo le dijo, dando evidencia, poniendo de manifiesto de que muchas veces hay personas que prefieren la aprobación del mundo y no la aprobación de Dios. Vuelvo y le digo, mis hermanos, aunque el mundo entero diga que usted esté bien, si la palabra dice que usted está mal, créale a la palabra. No podemos vivir por los criterios del mundo. El mundo no es quien me va a aconsejar a mí de cómo yo debo de andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nos llevamos del mundo, la corriente del mundo, ya todo se está normalizando. Ya la manera de hablar, ya todo está bien. La manera de pensar, la manera de vestir, todo se está normalizando. ¿Sabe por qué? Porque el mundo es que está trazando las pautas de cómo debemos de ser. Y en el caso de nosotros como cristianos, tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Roboam es un ejemplo de las cosas que no debemos de hacer en esta tierra. Si queremos agradar a Dios y apegarnos más a su ley, tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que escuchar el consejo de Dios y estar dispuesto a escuchar el consejo del Señor. Apartar toda idolatría y todo pecado que quizás nos esté afectando, porque apartarse de la ley de Dios, apartarse de los mandamientos de Dios, tarde o temprano traerá aflicción a nosotros y a todos los que nos rodean. Que Dios nos ayude a pensar profundamente en nuestra vida, cómo estamos andando, a quiénes estamos escuchando,
pero yo prefiero escuchar a Dios y su palabra. Señor amado, gracias te damos